Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos esta cabeza de Godzilla con aliento atómico, de Godzilla vs. Kong. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Aprovecho para decirte que he participado en un corto stop motion hecho por Kepler, titulado Venom vs. Spider-Man, en donde le presto voz a un personaje. Te invito a que vayas a verlo y descubras a cuál. Dejaré el enlace en la descripción. Para empezar, necesitas las plantillas que te dejaré en la descripción. Son más de 15 páginas, así que de preferencia te sugiero imprimir en papel reciclado para no gastar mucho. Notarás que las piezas vienen divididas para luego unirse y hacer una más grande, teniendo marcados los puntos de unión para pegarlos. Comienza recortando ligeramente separado del borde. No hace falta ser muy preciso todavía, con excepción de los lados rectos de unión, ya que unir las plantillas desde aquí te ahorrará trabajo al ensamblar. Identifica las piezas antes de unirlas entre sí, ya que hay algunas que son dobles y se unen por medio de otra, como esta que será para la mandíbula inferior. Claro que hay otras que son más sencillas pese a que son más amplias, pero quiero concentrarme en esta que será para toda la parte inferior. Se conforman de esta pieza cuadrada y 3 piezas a cada lado hechas a partir de triángulos. Todas las encuentras en hojas individuales, y como mencioné, unirlas desde la plantilla te ahorrará trabajo para ensamblar, pero cuidado de ponerlas en el sentido indicado, para así obtener 2 piezas como esta que colocaremos en los lados del cuadro. Son piezas grandes, pero no es complicado de armar, pues me basé en este modelo al que le hice algunos cambios para usarlo a mayor escala, pero igual identifica las piezas que tienes. Siendo esta la parte superior, este par para los ojos, esta pieza amplia para la nariz y los costados, junto a esta otra que será la mandíbula superior. Debajo irá este que ya armamos junto a esta otra que será la mandíbula inferior. Y finalmente la más grande para el cuello o la base conformada por este cuadro y este par que ya ensamblamos. Teniendo las plantillas, vamos a hacer las piezas con cartón. Mucho cartón. No quiero que se marquen por estos pliegues de la caja, así que dividiré esta en 2 para acomodarla en el espacio liso. Tú puedes hacer esto, pero recuerda bien dónde van unidos para no perderte. Puedes pegarlas con pegamento en barra o trazar el contorno al fijarlas sobre la lámina. Lo importante es obtener toda la forma de la plantilla en la hoja de cartón, para luego pasar a recortar. Utiliza una regla para los lados rectos y hazlo con sumo cuidado siguiendo el borde exterior. Así obtendrás todas tus piezas para la cabeza. Antes de ensamblar, prepáralas doblando esas marcas en el interior para que tomen la forma que necesita, cosa que puedes hacer con una regla y marcando ligeramente con el cúter sin llegar a cortar. Al hacer esto podrás comenzar a armar la cabeza desde esta pieza que será la nariz, utilizando suficiente silicón caliente y unas tiras de cartón en el interior para que sirvan de soporte, o aplicando en el borde y sosteniendo hasta que enfríe. Es una pieza grande, así que encima pega las 2 piezas de los ojos para luego poner hasta arriba la tapa o la parte superior. Al frente pega esta pieza que será para la nariz, embona muy fácilmente. Hasta abajo, la pieza más grande la haremos con este cuadro al que le pegaremos estas 2 piezas a cada lado. Si quieres, puedes quitar el papel para que se pegue mejor con más silicón caliente, y tras pegarlas, únelas al otro extremo por el lado más largo, obteniendo toda la parte inferior o el cuello. Le pondremos la otra encima procurando que embone en su lugar. Puedes pedir ayuda a alguien o pegarlo temporalmente con cinta para luego pegarlo por dentro. Finalmente queda la mandíbula, que es muy fácil de ensamblar, pero la pegaremos de otra forma para que se pueda mover. Esto es de la lengua que tiene debajo sobre la línea que está marcada. Lo explicaré con el modelo pequeño. Haremos un corte a cada lado por los cuales introducir los costados de la mandíbula, quedando sujeta por debajo para moverse de esta manera. Con esto en mente, haz un par de ranuras de unos 10 centímetros desde la marca y recorta las puntas de la mandíbula para que entre mejor a cada lado. Así es como se moverá la mandíbula. Pega las ranuras con pegamento blanco para que no se gasten, y también pega la lengua inferior para que se adhiera firmemente. Termina pegando unos bloques de cartón al interior para que funcionen como un tope. Por fuera, habrá que darle forma a la cabeza recortando con sumo cuidado los bordes sobrantes y cerrando con más tiras de cartón. Haremos lo mismo con el resto, comenzando desde la boca, donde pondremos varias de esas tiras de lado a lado para hacer el paladar y el espacio para la lengua. Hasta arriba pondremos unas tiras sobre la nariz donde pondremos los ojos. Los haremos con unas bolitas de unicel como estas. Solo habrá un hueco dentro del cual introducirlas, pero antes haz un orificio por el cual introducir el LED, en caso de que quieras poner luces. Haz otro orificio en la tira para que salga poco menos de la mitad, y así tener los ojos en su lugar. Antes de seguir, usa una lija gruesa para rebajar los bordes rectos. No temas romper un poco el cartón. Esto con el fin de que las tiras que pondremos le den una forma más lisa.
Ubicaremos esas tiras dividiendo toda la cabeza con ayuda de un marcador. No hay un orden en especial, con excepción de la parte trasera donde colocaremos 3 tiras que serán unas escamas más grandes. Toma una tira que vaya de extremo a extremo y divídela haciendo estos arcos por un lado para pegarla justo en el medio. Con 6 será suficiente, 3 a cada lado. Repite el procedimiento con una ligeramente más pequeña para colocarla encimada, y una más hasta arriba, solo que aquí usaremos varias tiras más pequeñas para cubrir el borde que queda hasta arriba, haciendo lo mismo por los lados y procurando cerrar hasta el hueco más pequeño. Por arriba pego unas piezas más grandes, por el frente unas más delgadas para los ojos. Lo que haremos será darle volumen a esta parte del ceño, donde usaremos tiras para extender ligeramente la parte de arriba a la par que usamos piezas más grandes. Todo esto mientras que en los ojos usamos un cartón más delgado para hacer la forma de los párpados. Date la libertad de pegarlos como gustes. Al frente haremos lo mismo con la nariz, pegando tiras para hacer más grande esa parte, donde también puedes pegar una como esta, con un corte en la punta para doblarlo y hacer las fosas nasales, dejando un pequeño hueco alargado. Haremos lo mismo en la mandíbula inferior, cubriendo con varias tiras delgadas y si quieres unas más grandes hasta abajo. Volviendo arriba, haremos unos detalles con unas tiras muy delgadas que irán sobre este borde hacia atrás, donde por cierto haremos unas aletas o espinas con esta forma, para hacer una hilera en el medio de las escamas. Haremos algo parecido en las divisiones que hacen los arcos, pegando tiras que van hacia sus puntas. Todo esto lo hice hasta esta área que parece seguir la boca, donde en vez de tiras pegaré varias de esas piezas de cartón de aproximadamente 3 centímetros, recortes suficientes para pegarlas sobre toda esa superficie como si fueran escamas más pequeñas. Ahora haremos los dientes con unos triángulos de cartón piedra de 5 centímetros. Haz un trazo como este para que sea más fácil recortarlos. El tamaño y la forma puede variar a tu gusto, pero sugiero que cortes al menos 20. Pégalos a lo largo de la mandíbula con algo de silicón, procurando la misma distancia entre cada uno y que no le estorbe al cerrar la boca. Y con esto nuestra cabeza queda completamente armada, lista para continuar con el proceso. Primero cúbrela completamente con pegamento blanco ligeramente diluido y déjalo secar. Será la base para luego preparar suficiente engrudo Art Attack y aplicarlo con trozos de papel craft, de preferencia arrugado para que se pegue mejor. Al igual que sería con periódico, solamente remoja los trozos de la mezcla y úsalos para cubrir toda la superficie, con excepción de los ojos, y utilizando una brocha y tiras más delgada para cubrir los espacios cerrados. La ventaja es que puedes usar trozos grandes para espacios amplios, pero usa la misma brocha para alcanzar toda la superficie. En cuanto seque, lija levemente toda la superficie, y al igual que con la espina del hacha, lo cubriremos con esas servilletas de papel debido a la textura arrugada que tienen. Estas son un poco más difíciles de poner, ya que primero debes aplicar la mezcla y posteriormente pegarlas con ayuda de la brocha, con cuidado de no rasgarlas, ya que son algo frágiles, pero sí trata de ponerlas en el mismo sentido. Estas le darán una superficie rugosa y escamosa. Tras dejarlo secar, y si quieres añadir el aliento atómico, pasaremos a instalar los LEDs. Procura que cada uno tenga su resistencia, y ubica su posición dentro de la mandíbula para ponerlos. Antes mide el espacio que hay entre cada uno para cortar los cables a esa distancia y conectarlos en paralelo por un solo par de cables, uniendo todos los positivos y aparte todos los negativos, para luego meterlos por la ranura interior y así pegar cada LED con suficiente silicón caliente. Todo será llevado a la batería al interior. No olvides colocar los LEDs para cada uno de los ojos, y a su vez conectarlos con los dos para la mandíbula superior. Por dentro añadiremos el interruptor y conectaremos el positivo de la batería con el broche, antes que el positivo de los LEDs, y su negativo directamente a esta. Para guardarla le hice esta pequeña caja de papel cascarón donde la pondré junto al interruptor para controlar el circuito. Tras comprobar que funcionan correctamente, podemos pasar a pintarlo. Prepara una mezcla de gris oscuro con un toque de azul y cubre toda la superficie con ese color. Prepara suficiente para no tener que cambiar el tono, y ten cuidado de no pintar los ojos. Luego de esa capa, aplica un tono aún más oscuro y ligeramente diluido para tallarlo con un trapo, tratando de resaltar las arrugas de la superficie. Pinta el interior de la boca con una mezcla de rojo con un poco de negro para oscurecerlo, y luego pinta cada diente de color blanco. Cubre la mandíbula con pegamento para que brille, y aplica un poco de azul en las espinas.
Luce bastante bien, pero añadiremos una lengua al interior de la boca. Haz una plantilla con esta forma que quepa en la mandíbula y cópiala a una hoja de foamy de color rojo que puedas pintar del mismo color, para finalmente pegarlo en su lugar con silicón. Otra cosa que puedes añadir es una especie de corona o aro de cartón para usar la cabeza. Cúbrela con pegamento blanco y añade unas tiras de foamy para que sea más cómodo de usar. Finalmente, aplica una última capa de pegamento blanco en toda la superficie. Déjalo secar, y una vez hecho esto, la cabeza de Godzilla está terminada. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, fue muy divertido de hacer. Va dedicado a todos los que sean del Team Godzilla. Y no solo eso, sino que lo hice como un especial para los 40.000 suscriptores. Agradezco profundamente su apoyo, pues con su ayuda el canal llegará a aún más gente. Y si lo desean, próximamente podría traerles a Mecha Godzilla, o el proyecto que ustedes deseen. Háganmelo saber en los comentarios. Por ahora, agradeceré mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias.